Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos y todas. Vamos a iniciar la clase del día de hoy con el tema sanción y coacción. Pues la sanción es producto del incumplimiento del deber jurídico incumplido. Es producto también íntimamente ligado a las características de la norma jurídica, especialmente a la coercibilidad. Decía Recasem Siches que si una norma no era coercible, dejaba de ser norma jurídica. Y efectivamente así es. La coercibilidad es la característica esencial de la norma jurídica. Sin coercibilidad prácticamente no hay norma jurídica. Podrá ser norma religiosa, podría ser moral o convencionalismo social de cualquier otra índole, pero jamás de carácter jurídico. Entonces, la esencia fundamental de la norma jurídica del derecho es prácticamente su coercibilidad, que si ella no se cumple voluntariamente puede hacerse cumplir por la fuerza, ¿no? Si la norma jurídica no se cumple voluntariamente, hay mecanismos instituidos por el Estado para hacerla cumplir por la fuerza. Instituciones encargadas para ello, como el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, los tribunales de justicia, el sistema penitenciario, el ejército, que son instituciones de carácter coercitivo. Y es así pues como nace la sanción, producto o como consecuencia del deber jurídico en relación con el obligado. Vamos a hablar en términos de la clase del día de hoy de la sanción negativa. Pero previo a ello vamos a hablar de una sanción muy especial, que es la sanción positiva, que casi, al menos en mi tiempo, no nos la enseñaron, ni siquiera no la mencionaron, pero no sé si por desconocimiento o con la intención de que no nos confundiéramos, pues, no nos hablaron de la sanción positiva, solo de la sanción negativa, que es la que casi todos los abogados conocemos. Pues bien, la sanción positiva es una sanción que también le conocemos como premial, que consiste esencialmente en el otorgamiento de títulos nobiliarios y
condecoraciones fundamentalmente. Es decir, son producto de una acción social, de una proyección hacia la comunidad en que el Estado reconoce esos méritos. En otras latitudes, pues, se les reconoce como títulos nobiliarios, como conde, como condesa, ¿verdad? Como príncipes, princesas. Aquí, pues, lo único que conocemos son las condecoraciones. Y en algunos casos los doctorados honoris causa. Y pues entonces las condecoraciones está la Orden del Quetzal, ¿verdad? Que es la más conocida, famoso Ricardo Arjona, porque en un momento, pues él, por el estado de cosas de que se vivía en Guatemala, pues devolvió la Orden del Quetzal. No se sentía honrado por las autoridades. Pero esto es como anécdota, pues, no es el excepcional este caso. A los maestros, pues, se les condecora a los maestros distinguidos y que, pues, según el Estado, han sido premiados, pues, por su labor con la Orden Francisco Marroquín. Esa es la sanción positiva, una recompensa a los méritos que estas personas tienen. La sanción negativa no. La sanción negativa es la que comenzamos mencionando, que es producto, es consecuencia del deber jurídico incumplido. Y García Maínez la define como la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado. García Maínez, pues, define la sanción como la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado. Por última vez, es la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación con... Vamos a darle admisión a unos compañeros. Licenciado, ¿puedo repetir? Bueno, ahí vamos, otra vez. Pues. Es la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado. Vamos a darle ingreso a Jacqueline González. Bienvenida, Jacqueline. Bien, entonces Buenas noches, licenciado. Jacqueline. Giovanni. No, que yo sepa, no hay sanción determinada e indeterminada. No sé. No tengo conocimiento de eso yo. No. Sinceramente. Bueno, para servirle. Pues bien, entonces la sanción tiene una clasificación y esa clasificación se divide en de coincidencia y de no coincidencia. Sanción de coincidencia y de no coincidencia. Y la coincidencia pues se divide solo en uno, que es de cumplimiento forzoso. Y la de no coincidencia se divide en dos, de indemnización y de castigo. Repitiendo nuevamente. La de coincidencia se divide en uno, porque esta es la clasificación.
y la de no coincidencia en dos, que es de indemnización y de castigo. Los que tienen el libro, ahí está el cuadro. De coincidencia se divide en cumplimiento forzoso y de no coincidencia en indemnización y castigo. La de coincidencia, que se divide en cumplimiento forzoso. Su fin consiste en obtener coactivamente la observancia de la norma. Es decir, pues, que consiste en exigir a través de una sentencia la obligación jurídica que no fue cumplida por el sujeto obligado, es decir, entregar lo que hay que entregar. La cosa debida u ofrecida hay que cumplir con el servicio que se hubiese prometido. Es decir, yo presté a una persona la cantidad de 25,000 quetzales y entonces, pues, esa persona, pues, me tiene que devolver esos 25,000 quetzales, tiene que cumplir con esa obligación. En el caso de no coincidencia, es decir, aquí, para que no se me vaya a pasar y después tengan que regresar, aquí si esos 25,000 quetzales le presté, pues 25,000 me tienen que devolver, a menos de que sea pactado intereses y otras cosas. Pero el fondo del asunto son los 25,000 quetzales, ¿verdad? Por eso se llama cumplimiento forzoso, porque recae exactamente sobre la obligación primaria, sobre la obligación fundamental, ¿verdad? Tienen que exactamente, si yo le presté un televisor en buen estado, pues así me lo tienen que devolver. Si yo le di en arrendamiento un inmueble y en buen estado y hice las reparaciones necesarias en su oportunidad, así me lo tiene que devolver el arrendatario. De esa cuenta, esos son ejemplos de cumplimiento forzoso. Luego la de no coincidencia. Tenemos la de indemnización y la de castigo. Indemnización tiene como fin obtener de esa. Vamos a darle ingreso a Leslie Díaz. Bienvenida, Leslie. Buenas tardes, licenciado, perdone. Luego a Fabián Herrera. Bienvenido, Fabián. Entonces, Buenas tardes, licenciado, disculpe. no tenga pena. De esa cuenta tenemos que la indemnización tiene como fin obtener del sancionado una prestación económicamente equivalente al deber jurídico primario. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a explicarlo. Aquí dice una sanción equivalente al deber jurídico primario. Yo siempre he puesto el ejemplo del visitador médico, por ejemplo, ¿verdad? Que va manejando diligentemente su automóvil y a hacer una visita médica y es colisionado, es chocado por otro conductor con su respectivo vehículo y pues le causa daños inmediatamente, ¿verdad? Pero no son solo daños, hay perjuicios también. Ya vamos a explicar qué son los daños, qué son los perjuicios. Entonces, esta persona, pues el vehículo le queda con daños en la lodera, con daños en el radiador, daños en el bumper, y tiene que llevarlo a enderezado y pintura y algunas cuestiones de carácter mecánico. Él lo lleva al taller y le dice, mire, que esto no es para devolvérselo en 1 hora o 2 horas, esto va a tardar aquí 8 o 10 días. Los que tienen vehículos saben de eso. Entonces, él, pues, como su vehículo, vamos a darle ingreso a Ana Baltazar, ¿verdad? Ana Baltazar, bienvenida. Entonces, le causa a él un perjuicio. ¿Por qué? Su
su herramienta de trabajo principal es su vehículo para ir a visitar los médicos. Él es visitador médico. Entonces él va a perder prácticamente 8 días de trabajo. Entonces, si él no es compensado en esos 8 días de trabajo que va a perder, y esta persona no se los quiere pagar, lo puede demandar a esta persona por daños y perjuicios. ¿Qué son los daños? Pues los daños son los que se ven inmediatamente, ¿verdad? Es como la abolladura de la lodera de bumper, el destrozo del radiador, 2, 3 mangueras, qué sé yo, y la hélice. ¿Qué más? Lo que se ve inmediatamente. Pero lo que no se ve inmediatamente son los 8 días que este visitador médico va a perder. Esos son los perjuicios. Las ganancias lícitas dejadas de percibir son los perjuicios. Para que tengan concepto, pues, esto no es evaluado de ninguna manera. Daños y perjuicios, nada que ver, ¿verdad? Porque lo van a ver ustedes en su derecho civil, pero para que ya tengan alguna noción que es un daño y que es un perjuicio, ¿verdad? Leamos el 1800, perdón, hay un artículo que está escapando el número del artículo. 1645 creo que es. 1645. Del Código Civil, por favor, 1645. Si no me equivoco, es el relativo a los daños y perjuicios. Adelante, María José. Artículo 1645. Toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Bien, sí, la compañerita que había levantado la mano. Sí. Primero y después Rosa, por favor, Rosa Marlene. ¿Yo de primero, Lick? Sí, por favor. Te había levantado. Sí, gracias. Artículo 1645. Toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Gracias. Adelante, Rosa. Artículo 1645. Toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Bien. Entonces, ¿qué es la sanción de indemnización? Es una compensación, ¿verdad? Por un daño o por un perjuicio ocasionado, ¿verdad? Daño es lo que vemos inmediatamente y el perjuicio son las ganancias dejadas de percibir. La indemnización económica, por ejemplo, del trabajador que despiden, es porque lo están despidiendo y justamente es una especie de sanción al patrón, ¿no? Porque este trabajador no va a encontrar trabajo inmediatamente, ¿verdad? Entonces tiene derecho a un mes de salario por cada año laborado. Entonces, ¿qué es la indemnización? Es una compensación, tiene como fin obtener del sancionado una prestación económica equivalente al deber jurídico que se incumplió. Esa es la indemnización. El castigo, siempre dentro de la no coincidencia, es una sanción de carácter activo. Vamos a darle ingreso a Grecia. Bienvenida a Grecia. Entonces, la de castigo es una sanción de carácter finalista, inmediata, es aflictiva,
no persigue el cumplimiento del deber jurídico primario, es decir, en el caso de los 25,000 quetzales que les mencioné, ni persigue una obtención de prestación económica equivalente, sino o es de carácter aflictivo. Ejemplo, pues, la pena de prisión, una multa. Es inmediata el resultado y pues, como su palabra lo dice, es aflictiva, ¿verdad? Pues, ¿quién va a querer estar en la cárcel, ¿verdad? O en prisión? De esa cuenta, pues, el castigo es una sanción finalista, pues, produce un sufrimiento en el sujeto que realizó lo prohibido o faltó a lo estipulado como obligatorio, ¿verdad? Pasarse un semáforo en rojo, pues, después le sale caro a uno, ¿verdad? O de alguna manera, pues, infringir el límite de velocidad o estacionarse en lugar prohibido, que le ponen cepo a uno y pues tiene que pagar una multa de 500 quetzales. Es una sanción de carácter aflictivo. Entonces tenemos pues que hay sanción de coincidencia, la de cumplimiento forzoso, y la de no coincidencia de indemnización y de castigo. Y por último tenemos la coacción. García Maínez define la coacción como la aplicación forzada de la sanción. Cuando el juez dicta una sentencia condenando a una persona que le pague lo que le debe, aplica una sanción. Pero si esta persona no cumple voluntariamente con el fallo, ¿verdad? El actor, o sea, al que le deben, tiene el derecho de pedir que se le imponga una sanción por la fuerza. Es decir, que se le remate el bien, que se le trabe un embargo, ¿verdad? O el secuestro de bienes también existe, ¿verdad? Secuestro de bienes es vengo yo y que le pido el secuestro de un automóvil o tiene joyas o tiene objetos de valor el demandado y el juez pues puede autorizar la petición del demandante si lo considera oportuno. Entonces, ya recapitulando, la sanción deviene de la coercibilidad de la norma jurídica. Es producto, es consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado, dice García Maínez. Es consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado. Existen dos clases de sanciones. La sanción negativa, que es la que vimos en términos generales, y la sanción positiva. La sanción positiva, dijimos que era una sanción también denominada premial, porque premia a la persona por los méritos obtenidos y su trabajo de proyección hacia la proyección social hacia la comunidad. Entonces, la sanción se divide o se clasifica en de coincidencia y de no coincidencia. La de coincidencia, a su vez, se divide en de cumplimiento forzoso, que su fin consiste en obtener coactivamente la observancia de la norma. El ejemplo que yo les puse fue el del préstamo de los 25,000 quetzales. Eso me tienen que devolver. Si yo presté un televisor, eso me tienen que devolver. De no coincidencia, la indemnización, ¿verdad? Les puse el ejemplo del pago de la indemnización por despido injustificado, el pago de daños y perjuicios por el choque de un vehículo a un visitador médico, ¿verdad? ¿Qué son daños? ¿Qué son perjuicios? Ya se los expliqué. Espero que lo recuerden cuando viendo su derecho civil. Ya son, como les mencionaba a otros compañeros, chispitas de sabiduría para cuando ya lleguen a su derecho civil. Y la de castigo, que es una sanción de carácter finalista, pues no persigue el cumplimiento del deber jurídico primario ni la obtención de prestaciones equivalentes. Entonces es una sanción
finalista que produce el sufrimiento del sujeto porque no realizó, no cumplió con el deber jurídico o porque realizó lo prohibido. En el caso de la coacción, la define García Maínez como la aplicación forzada de la sanción. El juez dicta la sentencia, mire, páguele a Leonel López la cantidad de 25,000 quetzales y viene él y se hace como que no escuchó, ¿verdad? Viene Leonel López, le dice, no me vas a pagar, pues. Después no vayas a andar llorando, ¿verdad? Entonces Leonel López le embarga su Mercedes-Benz. Y tampoco, no quiere pagar. Pues se lo remata. Entonces, del producto del remate le pagan a Leonel López todos sus 25,000 más intereses, costas judiciales y mora. Bueno, eso es la coacción, ¿verdad? Medidas después de haberse sancionado y esta persona no cumplió. Esa es la coacción, la aplicación forzada de la sanción. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto. Adelante, Carol. Buenas noches, licenciado. Una pregunta, el cumplimiento forzoso dijo que era prácticamente que me devuelvan lo que yo di tal y como se lo... Si yo hice, digamos, el cumplimiento forzoso es si yo pacté con un maestro de obras que en 100,000 quetzales me va a hacer la obra poniendo él todos los materiales y toda la cosa, pues eso es lo que tiene que cumplir él. Ese es el cumplimiento forzoso. Gracias, licenciado. Bueno. Adelante, Kimberly. Licenciado, disculpe, una consulta. ¿Esto se puede hacer solo si hay un contrato de por medio? No. Y muchos tienen la idea de que contrato es solo por escrito. Pues el contrato, pues, la obligación puede ser verbal, ¿verdad? El contrato puede ser verbal. Y la ley lo reconoce, ¿verdad? Si lo buscan en su Código Civil, el contrato puede ser verbal. Sí, Ana Karenina. Gracias, licenciado. Solo con una consulta. Fíjese que tuve un caso donde se me debía un dinero junto con otra persona. Y entonces el pago fue por medio de un vehículo. Se entregó ese vehículo. Pero como ese dinero nos pertenecía a dos personas, había que arreglarle los trámites al vehículo y repartirnos vendiéndolo o de alguna manera, ¿verdad? Pero yo entregué parte del dinero para hacer los trámites, pero ya después la persona ya no quiso continuar con los trámites y todo. Y resulta que ya no dio nada del vehículo, pero yo sí le entregué parte del dinero para eso. Eso podría también... ¿Está diciendo todo el dinero? Todo el dinero. No, yo le entregué parte para realizar trámites para cambiarle los documentos, para trasladarlo a nombre. Al tramitador. Pero ya esta persona después ya no lo realizó y se quedó con el vehículo y ya no entregó ni la parte que yo le había entregado, ni vendió el vehículo, ni me dio la mitad de lo que tenía que dar. Pero usted está en todo su derecho de demandarla, ¿verdad? A esta persona. Salvo que ya haya prescrito el derecho, ¿verdad? Porque si ya hace mucho tiempo ya prescribió. ¿Cuánto tiempo tiene para prescripción? Dependiendo el caso, no recuerdo, para una deuda son 2 años, ¿verdad? Pero no sé aquí exactamente cuánto es. Bueno. Tienen que consultar un... Muy bien. Gracias, licenciada, muy amable. Bueno. Sí, Grecia. Gracias, licenciada. Buenas noches. Solo disculpe por la consulta. Usted había dicho que estaba la sanción positiva y cuál era la... Perdón, cuando me dicen usted había dicho eso. Perdón.
eso no mucho me gusta, porque a veces dicen que yo dije algo y no lo he dicho, pero dígame, vamos a ver si realmente lo dije o no lo dije. ¿Verdad? Es que usted habló de la sanción positiva y de Ajá. ahí dijo, si no estoy mal, negativa, no sé cuál era la otra que no logré apuntarle. La sanción positiva y la negativa. La positiva es la que reconoce méritos y la negativa es la que hemos venido hablando, que puede ser de coincidencia, de no coincidencia, la de coincidencia que es de cumplimiento forzoso y la de no coincidencia que es indemnización y castigo, ¿verdad? Y todo, como usted entró tarde, ¿verdad? Grecia. ¿Sí o no? Sí, perdón. Entonces, de plano, pues no tienen todo el concepto, pero yo no podría repetir la clase, ¿verdad? Pero a eso se refiere. La negativa es cuando es producto del incumplimiento del deber, ¿verdad? Que es establecido en la norma jurídica. Sí, Fabián, o no sé quién fue el que tiene la palabra. Ya, licenciado, Bueno, la sanción negativa dijo que era consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado, ¿verdad? esa es la de Mines, la definición de García Mines. Gracias, licenciado. ¿Algo más? Con mucho gusto. Viviana. Gracias, licenciado. Perdone, una consulta. En el caso de la indemnización, cuando las empresas no pagan la indemnización completa a la persona, pues que laboró para la empresa, ¿cuánto tiempo se tiene para poder, digamos, en este caso, pelear el tiempo? Yo creo que son como 30 días pues, no estoy seguro, fíjese, sinceramente en este momento no estoy seguro si son 30 días o 6 meses. Pero en el Código de Trabajo está. Bueno. Son 30 días. ¿Cuánto? ¿Cuánto, Brenda? Son 30 días. 30 días, ¿verdad? Sí, yo tenía idea, pero no estaba seguro. Es que... Sí, a mí porque me pasó un caso del trabajo, va, que así hubo una discusión y pues me fui, va. Y fui al Ministerio de Trabajo y cabal 30 días tenía. Sí. Gracias, Brenda, muy amable. Ya, solo quería comentarle algo también. Fíjese que una vez en donde yo trabajaba, a un compañero lo despidieron, ¿verdad? Prácticamente sin justificación, pero a él le estaban dando, digamos, un cheque y el valor del cheque no era nada con lo que él tenía como que entendido que le tenían que pagar. Ajá. Entonces, cuando él fue al Ministerio de Trabajo para que le hicieran prácticamente las cuentas, perfecto, le estaban quedando de ver 100,000 quetzales. Entonces, él cuando llegó y vio el cheque, les dijo que él no iba a firmar nada porque no era esa la cantidad que tenía que pagar. Entonces les dijo, miren, yo tengo el dato que es tanto y tanto. Le dijo, entonces, hasta que ustedes no me tengan mi cheque con el valor correcto, yo no les firmo ningún finiquito. Entonces le volvieron a hacer el cheque y le dieron por el valor total. Sí, mire, cuando encuentran personas que sepan o piensan que pueden dominarlas, pues ellos hacen lo que sea, ¿verdad? Y más si ellos piensan que no van a acudir a una persona o a una institución a asesorarse. Entonces hay que tener mucho cuidado y en algunos casos actuar inteligentemente también, porque ellos pueden poner yo cuando era estudiante nosotros llevábamos asesorábamos, sí llevábamos casos de carácter laboral y nos tardamos como 6 meses en un juicio. A veces los juicios llevan 2, 3 años. Entonces, a veces hay que negociar también. Tampoco es de solo ponerse los moños uno, ¿verdad? Les digo esto para que después no vayan a decir, ese don pues nunca llevó un caso de trabajo. Sí, llevé algunos, tanto en mi práctica laboral como estudiante, como ahora de simulaciones hacen, de debate y de todo, clínicas. Pero en nuestro tiempo pues, ya defendíamos presos, detenidos efectivamente, ¿verdad? Y, litigábamos como estudiantes hasta que suspendieron ese tipo de situaciones. Pero a lo que yo voy es pues que en el derecho hay que actuar a veces inteligentemente, que no necesariamente el juicio es la última instancia, ¿verdad? A veces hay que negociar. Sí, Brenda. Perdone, licenciado, y si
¿La empresa se declara en quiebra? Más en ese caso, que a veces hay que aceptar la mitad o una tercera parte, porque a quién si ya está declarado en quiebra y a dónde va a reclamar uno. Ese es el caso de que yo le estaba platicando, ¿verdad? Entonces, lo que le corresponda a uno, eso hay que aceptar, definitivamente. Eso es uno de los casos de los que yo le estaba platicando. Sí, gracias. Bueno. Sí, Meli. Fíjese, Lee, que yo tengo un comentario, ¿verdad? Con respecto a este tema, ajá, sobre la indemnización. Usted hablaba sobre el tema del ¿cómo se llama este? Del médico, del visitador médico y eso. Pues a mí me sucedió algo similar y todo. Yo puse la demanda, eso fue en el 2000. Por daños y perjuicios. Me parece, por daños, perjuicios y todo. Tuve un accidente motociclístico, que la verdad sí, yo trabajaba en ese tiempo en mensajería. A causa del accidente dejé de trabajar como un mes, porque no tuve fracturas ni nada, pero pues ahí sí que el rostro lo tenía totalmente raspado y así, ¿verdad? Entonces no podía salir al sol para que no me quedaran manchas y cicatrices visibles. Se puso la denuncia en el Ministerio Público, aparentemente procedió el caso, pero hasta la fecha ni una llamada. Entonces las demandas, mi comentario era, ¿verdad? Las demandas se pueden poner y todo, pero de ahí a que procedan, yo creo que para ellos es más fácil engavetarlas. No necesariamente van a proceder, no necesariamente. No necesariamente. Y ánimo, hay que seguir en el... Vamos a darle ingreso a Gabriela Lorenzana ya cuando estamos terminando la clase. Sí, porque prácticamente fueron 30 días de no trabajar, prácticamente era un salario de 200 quetzales al día, que ¿a quién se los reclamé? ¿Quién me los pagó? Así que nadie. ¿Y la empresa todavía existe o No, fíjese que fue una persona particular. Ajá. Fue una persona particular y pues el muchacho se dio a la fuga y solo dejó tirada la moto, ¿verdad? Solo dejó tirada la moto porque fueron 2 motos prácticamente, ¿verdad? La mía y la de él. Dejó tirada la moto la recogieron, se la llevó la policía, ¿verdad? La mía no. Pero ahí sí que nunca procedió nada. No, que sí procedió, pero lo que pasa es que yo me imagino que nunca lo ubicaron a él. Me imagino. Ajá, sí, porque incluso fuimos a la policía, fuimos a decir a qué casa, en qué casa se había metido y toda la cosa, pero no, ahí sí que ahí quedó. Deben de ser expertos en darse a la fuga. En darse a la fuga. Exacto. Gracias por su experiencia, por contarnos su experiencia. Lorena, adelante. Sí, licenciado, buenas noches. Disculpe, una consulta. Cuando, póngale que en mi caso, ¿verdad? Yo tengo como 4 años de haber metido de haber puesto una demanda, ¿verdad? Laboral. Pero fíjese que ya el juez dictó sentencia, ¿verdad? A favor mío, pero aún así la señora no me quiere pagar mi tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué procede después de que ya el juez ha dictado sentencia y no? ¿Hace cuánto tiempo dictó sentencia el juez? Hace 6 meses. Sí, ahí tiene que accionar a su abogado, porque si no acciona, hay una figura jurídica que se llama caducidad de instancia que puede quedar también sin ejecutarse la sentencia, ¿verdad? Entonces, sí, pedir, por ejemplo, que se le embarguen bienes, tiene que hacer usted una investigación de qué bienes tiene esta persona. Por ejemplo, le decía yo que como estudiante, pues le embargamos a una empresa súper grande allá en Escuintla, tractores, ¿verdad? Ajá. Entonces ya cuando le embargamos los tractores, ya ellos pagaron. Ajá, por eso mismo hice cambio de abogado, fíjese, porque el abogado se me desapareció cabal en el tiempo de la pandemia, ¿va? Entonces, sí, pues. No sé si, la señora hizo algún trato con el abogado y por eso el abogado se me desapareció. Entonces, ahorita cambié de abogado. Sí, eso, pero sí tiene que actuar inmediatamente. Oh, está muy bien, licenciado, gracias. Sí, Maynor.
Buenas noches, licenciado. Adelante. ¿Me escucha? Sí. Sí, gracias. Fíjese que en relación con el caso de la señorita Lorena, yo tengo otra consulta. Los embargos precautorios, cuando entran en vigencia al proceso del embargo y son aplicados dentro de las entidades bancarias, ¿cuánto tiempo de vigencia tienen? No sé, no sé. Eso no vencen, ¿verdad? No sé, realmente no sé, yo creo que sí tienen, tengo idea, yo ya estoy fuera hace como 12 años del litigio y realmente no me recuerdo. Sinceramente, habría que averiguar y hay que acudir a la ley. Sí. Muchas gracias. Para servirle. Bien, vamos a concluir la clase, porque ahorita ya solo consultas personales. Entonces, les agradezco mucho su atención y espero que hayan atendido sus dudas con respecto a sanción y coacción y algunas ideas, pues, a los que tuvieron a bien hacer las consultas del caso en situaciones de carácter personal. Algunas ideas. No pude responder todas porque ya honestamente estoy fuera del litigio hace algunos años ya. Les agradezco mucho su atención, muy amables. Gracias, licenciado. Buenas noches. Licenciado.